Pero bueno, yo les vengo a hablar un poquito del tipo de nanomateriales que podemos encontrar en ingredientes comunes, en ingredientes que ustedes manejan día a día. Por eso le puse hasta en la sopa. ¿Sí? Vamos a empezar con la definición de nanomateriales. No sé qué tan familiarizados pueden estar con el término, pero definitivamente con el término están familiarizados, con la definición no sé qué tanto, porque lo hemos visto ahora hasta en las películas, ¿no? Ya se ha hecho muy común, en todas partes podemos escuchar nombrar nanomateriales. Si le preguntamos a ChatGPT qué son los nanomateriales, pues esto es lo que nos va a decir. Materiales que tienen al menos una dimensión en el rango de los nanómetros, ¿sí? Es decir, una de sus dimensiones debe estar entre 1 y 100 nanómetros para poder considerarlo un nanomaterial. Y bueno, pueden ahí profundizar un poco, pero para poner en perspectiva cuánto es un nanómetro, podemos ver estas escalas que, pues, si van a este tipo de charlas comúnmente, pues están acostumbrados a ver. Entonces nosotros podemos poner en perspectiva cuánto mide un niño en comparación de lo que podemos encontrar en el mundo nanométrico, ¿no? Entonces básicamente los viruses, las células de hemoglobina o las moléculas de azúcar están en el rango de entre los 1 y 100 nanómetros. Entonces son básicamente nanomateriales. Bueno, dentro de este tipo de términos nosotros encontramos la nanotecnología, que no es más que la tecnología que se encarga de procesar nanomateriales, ya sea fabricarlos, manipularlos, etcétera, ¿no? Podemos decir que entonces la tecnología es la ciencia de lo pequeño, ¿sí? Existen actualmente concepciones de nanorobots. Ustedes habrán visto películas en donde se ven este tipo de cosas y se pueden imaginar un robot haciendo algo sobre los glóbulos rojos de la sangre, ¿no? Nosotros actualmente tenemos nanorobots, bueno, nosotros no en nuestro laboratorio, pero existen nanorobots que son ensambles moleculares que a través de diferentes enlaces aquí con diferentes compuestos, este tipo de nanorobots se puede ir moviendo sobre superficies definidas, ¿sí? Me parece que esto es una superficie de átomos de oro en la que se está moviendo esta estructura molecular que nosotros podemos decir que es un nanorobot. Este tiene aplicaciones pues que son bastante interesantes, porque con este tipo de tecnología se pueden dirigir medicamentos a células muy específicas, porque esto ya se puede meter al cuerpo. O sea, estas cosas ya existen, ¿sí? Existen este tipo de estructuras que pueden moverse a través de células en el cuerpo y llegar a tratar enfermedades muy específicas, por ejemplo, ¿no? O a diagnosticarlas, etc. Este tipo de tecnología ya se desarrolla en países de primer mundo. Bueno, pero esto todavía no. Bueno, no que yo sepa, tal vez sí. Ok. Los nanomateriales tienen aplicaciones en una gran variedad de áreas, ¿sí? Sobre todo, una de las que más interesa actualmente es en el área biomédica. ¿Por qué? Porque básicamente queremos vivir más y queremos vivir mejor. Entonces están buscando materiales que pueden ser aplicados en esta área, en el sentido de que ustedes pueden tener entrega de medicamento controlada, pueden generar recubrimientos que puedan ayudar a reducir los riesgos de infecciones en prótesis, etcétera, 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 ¿no? Pero no se queda ahí. Nosotros podemos encontrar en electrónica, que de hecho también es un área muy explorada para aplicación de nanomateriales. Han escuchado hablar de los procesadores actuales, ¿no? La tecnología de 4 nanómetros me parece que va ahorita. Cuando ustedes buscan un celular o una computadora,
al ver el procesador que tiene, muchas veces dice construido en tecnología de 7 nanómetros, construido con tecnología basada en 4 nanómetros. ¿A qué se refiere con esto de 7, 4 nanómetros? Son los tamaños que ustedes van a encontrar en sus transistores de los chips, ¿sí? Pues pueden tener una gran cantidad de transistores en uno de los chips que van a utilizar para sus computadoras. Entonces, básicamente, esos 7 nanómetros, esos 4 nanómetros, hace unos años iban en 21 nanómetros. A medida que reducen las dimensiones, incrementan la capacidad de procesamiento de este tipo de dispositivos. De ahí la importancia de los nanomateriales en estas aplicaciones, ¿no? Y podemos irnos en todo y además, supongo que faltan muchas áreas acá. Ciudades inteligentes, consumibles, agricultura y comida. Actualmente, ustedes saben que el consumo de alimentos, el consumo de productos agroindustriales es muy alto. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentarnos, ¿no? Estos alimentos tienen que ser, ¿cómo se dice? Les tienen que poner insecticidas. Hay un problema con estos insecticidas. Las concentraciones que se utilizan son tan altas que muchos de estos no alcanzan a ser desechados por las plantas y llegan y los consumimos nosotros. Entonces nos llegan a causar daño. Hay nanotecnología en esta área que pretende disminuir las concentraciones al usar los insecticidas en tamaños nanométricos. Entonces eso haría que se utilizaran cantidades mucho más bajas y por ende menos riesgosas para el consumo humano, ¿sí? Fuentes de energía es otra de las áreas muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos empezar a producir energía limpia. Necesitamos reducir las emisiones de carbono. Entonces, hay una gran gama de nanomateriales que pueden ser aplicados para este tipo de dispositivos, ¿no? Dispositivos para generar energía. Protección ambiental, cuidado a la salud. Estas son algunas, probablemente de las más importantes aplicaciones de los nanomateriales. ¿Cómo se fabrican? Considerando que hay todo este tipo de aplicaciones, se pueden imaginar que la forma de fabricarlos podría ser bastante complicada, ¿no? Requeriría en general de procesos sofisticados para poder tener el control suficiente para llegar a aplicarlos en todo este tipo de áreas, en todas estas áreas que nos interesan. Pues efectivamente, hay muchos procesos que son sofisticados, son caros, por lo tanto no son tan rentables para aplicaciones, pero producen nanomateriales con propiedades muy buenas. Estos son algunos en los que no voy a profundizar porque pues son temas ya más especializados. Por ejemplo, es a partir de generar un plasma, pulverizar un material. Con ese plasma, teniéndolo pulverizado, nosotros podemos colectarlo en un sustrato y tener un nanomaterial en forma de película delgada. Este tipo de técnicas se utilizan mucho en la industria. En la industria de recubrimientos, por ejemplo, en las latas que ustedes ven de alimentos, se recubren con algunos materiales para evitar que se puedan, que se oxide la lata y pues, el alimento se dañe, ¿no? Y bueno, podría yo decirles de otras técnicas que son mucho más sofisticadas y mucho más complicadas para poder trabajar nanomateriales, ¿sí? Vamos a regresar después al tipo de técnicas que podemos utilizar para hacer nanomateriales, pero ahorita les voy a hablar de un tipo de materiales en particular, que son los materiales basados en carbono. El carbono es un elemento pues muy importante. ¿Por qué? Porque es el que hace que estemos acá, ¿sí? Los seres vivos tienen una forma de vida basada en carbono. Entonces todo lo que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, de plantas, vegetales, etcétera, etcétera, está hecho de carbono.
Entonces, cuando ustedes analizan el carbón de forma elemental, lo pueden encontrar en dos estructuras cristalinas. Y eso les da el nombre de grafito o diamante, ¿sí? El grafito y el diamante es el mismo material, es carbono, pero sus propiedades son completamente diferentes. El grafito es el material que ustedes utilizan en sus lápices, con el que escriben, y el diamante, pues es el que les regalan o regalan ustedes cuando se van a casar, ¿no? Es un material sumamente caro, sumamente duro, es el material más duro en la naturaleza, mientras que el grafito es un material muy blando. ¿Cuál es la diferencia si son átomos de carbón? La diferencia es el arreglo cristalino, ¿sí? El grafito tiene un arreglo hexagonal, mientras que el diamante es un arreglo cúbico. Entonces, esa única diferencia hace que tengan propiedades tan diferentes el grafito y el diamante. El grafito conduce electricidad, el diamante no. Bueno, cuando ustedes ligan a ese carbono a diferentes elementos como oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, pueden generar nanoestructuras o nanomateriales en base carbono que generalmente, si son pequeñas, los vamos a conocer como puntos cuánticos de carbono, ¿sí? Estos puntos cuánticos pueden tener forma de capas, como es esto. Estos se les llaman grafeno, puntos cuánticos de grafeno. El grafeno son capas de grafito. ¿Recuerdan que les dije que el grafito es carbono acomodado de manera hexagonal? El grafeno son capas individuales de átomos de carbono que tienen propiedades muy interesantes, pero estas propiedades solo se conservan cuando tienen máximo 7 capas de grafito, pues de átomos de carbono, ¿no? Si sobrepasan ese límite de 7 capas, bueno, hay controversia, ¿no? Algunos dicen menos, algunos dicen más, pero vamos a pensar que sobrepasando 7 capas de carbono, ustedes ya van a propiedades grafíticas, ya se van al grafito. Si están por debajo de esas 7 capas, tienen propiedades de grafeno. ¿Qué son estas propiedades del grafeno? Pues una conductividad eléctrica muy elevada, dureza alta, resistencia al desgaste, a la corrosión, es un lubricante, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas aplicaciones el grafeno. Entonces nosotros podemos tener puntos cuánticos de grafeno si tenemos dimensiones reducidas de estas capas, ¿no? Podemos tener puntos cuánticos de carbón, que son básicamente esferitas de carbono, algunos cuantos átomos de carbono, bueno, varios, pero esferas de tamaño nanométrico. Bueno, pueden tener otras geometrías, no solo esferas, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que esferas. Y pueden tener puntos poliméricos, que es carbono ligado con diferentes elementos, ¿sí? Hidrógeno, oxígeno, etc. Bueno, todos este tipo de estructuras de carbono pueden ser aplicados en diferentes áreas, ¿sí? Biosensores, supercapacitores, baterías de iones de litio, etcétera, etcétera. La buena noticia de este tipo de estructuras es que las podemos encontrar en la naturaleza. No es necesario aplicar, o no siempre es necesario aplicar procesos sofisticados para poder obtener este tipo de estructuras y que funcionen y que puedan ser aplicables. Basta con voltear a ver lo que tenemos a nuestro alrededor. Si ustedes piensan en los ingredientes de una sopa, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Pues el ingrediente principal, la pasta, ¿no? La pasta la sacamos del trigo, ¿sí? Otro ingrediente, jitomate, cebolla, ajo, y el último, que de aquí no vamos a sacar nanomateriales, pero les voy a mostrar alguna aplicación interesante, es la sal, ¿no? Con estos ingredientes ustedes pueden hacer esta sopita, y esta sopita va a estar llena de materiales base carbono, de nanomateriales base carbono. Por ejemplo, se han estudiado cáscaras de trigo y se procesan para obtener puntos cuánticos de carbono, ¿sí? Estos puntos cuánticos de carbono los pueden ver acá, bajo iluminación en luz visible y en luz ultravioleta.
Una de las aplicaciones más interesantes que tienen este tipo de estructuras es que pueden emitir luz visible cuando son irradiados con luz ultravioleta. Ustedes saben que la luz ultravioleta no la podemos detectar con nuestros ojos, pero la luz visible sí. Entonces, ¿qué tipo de implicaciones tiene poder hacer esto? Bueno, ustedes pueden construir, por ejemplo, biosensores. Si tienen puntos cuánticos y los inyectan en la piel, pueden funcionalizarlos para que vayan a una célula con cáncer, por ejemplo, y se iluminan con el ultravioleta, y las partes en donde se emita una luz visible es donde hay acumulación de puntos cuánticos, por lo tanto es donde habrá células enfermas con lo que sea que estén buscando, ¿sí? Entonces, una de las aplicaciones que tiene este tipo de nanomateriales. Y bueno, lo interesante viene en explicar todo lo que hay detrás de este proceso que se conoce como fotoluminiscencia, ¿sí? Otros estudios han usado jitomate. De hecho, este estudio es algo un poco, pues, no curioso, ¿no? Básicamente, se estaba estudiando algún proceso con jitomate y con las sobras, después de haber calentado, se dieron cuenta que emitía luz, ¿sí? Esto es una suspensión de este color, más o menos cafecita, rojita, que al ser iluminados con un láser violeta, emiten en amarillo. El láser que está incidiendo aquí, ustedes ven este destello amarillo, pero en realidad el láser que está generando este destello es un láser violeta, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos generando el mismo proceso de fotoluminiscencia. ¿Qué es la fotoluminiscencia? Ya les expliqué que es la emisión de luz visible a partir de una excitación con luz violeta o ultravioleta, ¿sí? Luz de alta energía genera luz de energía un poquito más baja, que es la luz visible. Entonces, este tipo de estructuras puede también ser utilizadas en aplicaciones como biosensores, ¿sí? Si ustedes agarran cebolla y la cáscara de cebolla, le dan algún tratamiento, aquí es un tratamiento muy específico porque esto lo saqué de algún estudio, pero hay diferentes formas de tratamiento. Incluso pueden dejar la cáscara ahí en agua y los puntos cuánticos se van a suspender y van a llegar a tener este tipo de cosas, ¿sí? Si ven ustedes esto, son puntos cuánticos bajo luz visible, así es como se ve, así es como la ven sus ojos. Cuando encienden una lámpara ultravioleta, cambia el color, ¿sí? En este caso, estos puntos cuánticos no los utilizaron para detectar enfermedades, los utilizan para cerrar heridas, ¿sí? Para ayudar en tratamientos de heridas en ratones, ¿sí? En 2 semanas pudieron cicatrizar una herida de un ratón por completo. Vean la diferencia, una herida no tratada y una herida tratada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas que rodean a nuestro punto cuántico de carbón generan una reacción en el cuerpo de tal forma que el proceso de cicatrización se acelera, ¿sí? Y esto pues no pasa si se pone en la cáscara de cebolla así como tal, ¿no? Tienen que hacer algún tipo de proceso y generar el nanomaterial con base carbono que va a ser aplicable en este tipo de parches. Aquí pueden utilizar un parche o pueden inyectarlos. Es la ventaja que tiene esto. Ustedes pueden diseñar diferentes formas de poner los nanomateriales acá en sus heridas. Ahora, el ajo igual es un material que se puede tratar para detectar enfermedades, ¿sí? El ajo, como ustedes habrán escuchado, es un alimento rico en antioxidantes y ni recuerdo qué otras propiedades tiene, pero tiene muchísimas propiedades. Entonces, si ustedes igual extraen puntos cuánticos del ajo, pueden generar algún nanomaterial que pueda ser aplicado en detección de enfermedades, ¿sí? Diabetes, cáncer, etcétera, etcétera. Pero no solamente en detección,
también se pueden utilizar en tratamiento de este tipo de situaciones, ¿no? De enfermedades que pueden ser pues, preocupantes para la salud pública, de hecho esto, ¿no? Ahora, la sal. La sal, ustedes conocen la sal común de mesa, alcanzan a ver cubitos. Cuando ustedes están viendo la sal, se ven cubitos, ¿no? Este tipo de estructuras son estructuras hechas con sal de mesa, con sal de la que ustedes tienen en su casa, eso las pueden hacer en su casa. Y resulta que esto es carísimo, ¿sí? A pesar de que no es tan difícil hacerlo, etcétera, etcétera. Este tipo de estructuras de sal son caras, ¿por qué? Porque incrementan el sabor salado de un material, de los alimentos, ¿sí? Con poquita sal le dan más, o es decir, lo salan más, digamos así, si ustedes lo quieren ver así. ¿Por qué? Por el acomodo de los átomos acá. No recuerdo bien la explicación científica de esto, pero este tipo de estructuras se venden a precios pues más elevados que la sal común. Y pues, lo interesante es que lo podemos hacer nosotros en casa. Esta es una foto de una estructura que hicimos nosotros en la oficina, ni siquiera en el laboratorio, fue hecha en la oficina, ¿sí? Pusimos ahí, seguimos las instrucciones, por acá viene cómo se hace, y bajo un microscopio pudimos ver esta pirámide de sal. Digo, esto pues no tiene aplicaciones para curar enfermedades, pero bueno, ya saben, una forma de poner un negocio, ¿no? Ahora, no solamente se pueden obtener puntos cuánticos por lo de la sopa, ¿no? Ustedes pueden tomar desechos de sandía, cáscara de sandía, y a través de esa obtener este tipo de puntos cuánticos. ¿Esto en dónde lo podrían aplicar? Si se fijan, esta luz que ven aquí es una luz blanca, ¿sí? Diferente a el color que ven de las nanopartículas de los puntos, de los nanomateriales acá. ¿Por qué son importantes estas? Porque ustedes han visto los LEDs. Los LEDs, o la luz blanca, los LEDs blancos, no son tan fáciles de hacer. Hay dos aproximaciones. Una aproximación es combinar un LED rojo con uno verde y uno azul, y así generar un color blanco, ¿sí? Dependiendo de las intensidades de los LEDs rojo o azul, pueden estar entre la luz fría y la luz cálida, ¿sí? Ustedes han notado que cuando les venden un LED blanco, les ponen, si quieren luz cálida, es algo como amarillo, ¿no? Si quieren luz fría, es algo muy blanco, ¿sí? ¿Cómo logran esto? Logran cambiando la intensidad de las componentes RGB, que es rojo, verde, azul, ¿sí? Eso obviamente pues implica el uso de 3 LEDs para hacer un solo LED, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra aproximación en la cual utilizan un fósforo, así les llaman, que es un material que emite luz blanca cuando es excitado con luz ultravioleta o luz violeta. Este es el tipo de aplicaciones que se le pueden dar a estos puntos cuánticos obtenidos con desechos de sandía, ¿sí? Aquí estamos iluminando, con luz ultravioleta nuestros puntos cuánticos de sandía, y la emisión es blanca. ¿Qué es lo que cambia acá? El solvente en el que están dispersos estos puntos cuánticos. Nosotros los podemos poner en agua, acetona, etanol, metanol, lo que se les ocurra, ¿no? Estos experimentos, bueno, estos sí son experimentos, algunos de los que les mostré son experimentos hechos por nosotros en nuestro laboratorio, aquí en el CUSEI, pues de hecho, más bien en mi casa, durante la pandemia. Estaba aburrido, me puse a ver algún artículo y resulta que encontré que los puntos cuánticos de desechos orgánicos podían ser aplicados en diferentes cosas, y me puse a hacer puntos cuánticos de todo lo que me encontré, ¿sí? Todo lo que usábamos en la casa, me ponía a molerlo, lo ponía en la estufa hasta que se quemara, y después al horno de microondas o no, así, hacía experimentos. Digo, al final pues mi formación es de científico, ¿no? Entonces me ponía a jugar ahí
estos puntos cuánticos, me compré una lámpara de ultravioleta por Mercado Libre y empecé a ver este tipo de estructuras, ¿no? Ya cuando regresamos, bueno, viendo que tienen aplicaciones, pues se puede hacer un estudio más sistemático y controlado de esto para poder ahora sí generar aplicaciones a partir de nuestros puntos cuánticos. Entonces, ustedes pueden tomar el desecho que quieran de las frutas que quieran o de las verduras que quieran y generar estructuras que pueden ser utilizadas para diagnóstico de enfermedades, para tratamiento de enfermedades, para dispositivos electrónicos, para dispositivos de iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el café. El café también es un material que ustedes pueden colectarlo después de haberlo hecho. Como se somete a temperaturas elevadas y presiones elevadas, entonces ese tratamiento genera ya de por sí puntos cuánticos. Pero pueden tomar la borra del café, que le llaman, y a partir de ahí hacer algún proceso. Cuando yo digo hacer algún proceso, básicamente es ponerlo a 100 grados centígrados, 200 grados centígrados en algún horno, y eso va a liberar puntos cuánticos de carbono, que en este caso, si vienen del café, seguramente estarán impurificados con nitrógeno, ¿sí? El café es un compuesto, es un material que se caracteriza por ser rico en nitrógeno. Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de puntos cuánticos y están impurificados con nitrógeno, pueden utilizarlo para, otra vez, aplicaciones en, ¿qué creen? Detección de enfermedades o tratamiento de enfermedades, ¿no? ¿Por qué la importancia del carbón? Básicamente es esto, ¿sí? La biocompatibilidad. Por eso es que muchos de los esfuerzos por el estudio de esto, por el estudio de estructuras de carbón, van dirigidos hacia problemas de salud, más que hacia, por ejemplo, dispositivos de iluminación, que digo, también es interesante porque pues carbono hay disponible todo el tiempo, ¿no? Ustedes van al mercado y pueden juntar todos los residuos, procesarlos y tener sus puntos cuánticos de carbono, pueden poner su empresa y venderlos a alguna otra empresa que se dedique a fabricar LEDs, por ejemplo, ¿no? Pero esto, la biocompatibilidad, es uno de los hechos más importantes para poder basar investigaciones en puntos cuánticos de carbono. Ustedes van a poner carbono, estructuras de carbono en nuestro cuerpo, entonces eso va a ser muchísimo más fácil asimilarlo que podría ser asimilar algún metal, por ejemplo, ¿no? Que también podría tener este tipo de aplicaciones. Por eso es que se le da tanta importancia al biosensado, bioimágenes, liberación de medicamentos o tratamiento y diagnóstico de cáncer, ¿sí? Algunos tipos de cáncer. Las siguientes láminas básicamente son comerciales de lo que tengo en mi laboratorio, porque este tipo de pláticas pues, luego les doy en CUSEI o en centros universitarios en donde puede haber estudiantes interesados en estudiar este tipo de cosas. Y obviamente pues no voy a presumirles nada más los desechos de carbono, ¿no? De donde sacamos cosas muy divertidas y pues con muchas aplicaciones como son los nanomateriales, pero lo que presumo ahí son las técnicas sofisticadas y caras que sí utilizamos en el laboratorio, ¿sí? Nosotros, si ustedes entran a esta página, podrán ver que hacemos diferentes experimentos utilizando un láser de muy alta energía tan alta que puede fundir el material que a ustedes se les ocurra, ¿no? Si ustedes piensan en acero, con ese láser yo puedo fundir y evaporar el acero, generar un plasma a partir de ese acero. En el material que se les ocurra, con este láser que es muy potente, lo puedo, es este láser, ¿no? Lo puedo evaporar, ¿sí? Ustedes han visto o les han dicho que no deben apuntar este tipo de láseres a los ojos. ¿Por qué? Porque representa un riesgo para la salud. ¿Por qué? Porque son muchos fotones los que concentran en un puntito, ¿sí? Si se fijan, el láser es una fuente de luz muy, muy brillante.
La razón de esto es que se concentran muchos fotones en un solo punto. Esto es un láser que concentra muchísimo más fotones de lo que ven acá, que si además lo enfocan, pueden generar este tipo de cosas. Estos se llaman plasmas, ¿sí? Un plasma no es más que un gas que contiene cargas eléctricas negativas, que son electrones, y cargas eléctricas positivas, que son los átomos que perdieron estos electrones y entonces se conocen como iones. Por ejemplo, si yo irradio cobre con uno de estos láseres, el plasma que voy a obtener es un plasma así, verde, ¿sí? Si ustedes lo ven a ojo, lo que van a ver es una emisión verde-verde. Aquí lo que estoy haciendo es incidir mi láser, este láser, en una moneda de cobre y estoy evaporándola y calentándola a tal grado que estoy generando un proceso de ionización, ¿sí? Estoy separando electrones de los átomos de cobre para producir iones de cobre y tener mi mezcla de partículas que me generan lo que conocemos como plasma, ¿sí? Pueden irradiar plata, esto no me acuerdo qué es, en realidad nada me acuerdo qué es, solo el cobre y la plata porque son plasmas verdes muy llamativos. Pero si se fijan, aquí hay diferentes colores. Esto seguramente viene asociado a la presencia de oxígeno. El oxígeno se ioniza y tiende a emitir colores moraditos, rositas, ¿no? Esto sí me acuerdo, este es óxido de zinc. Es un material que ustedes usan en sus talcos, en sus desodorantes. Es un material que mata hongos. Entonces, cuando ustedes lo irradian, genera este tipo de plasmas. Eso no es lo importante del uso de estos láseres. Lo importante es qué hacemos con ese plasma, ¿sí? Ese plasma ustedes lo pueden condensar en un sustrato y generar lo que conocemos como película delgada, ¿sí? Una película delgada no es nada más que un material cuyas dimensiones en superficie son mucho mayores que sus dimensiones en espesor, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes van en su carro, en el camión, ahora que hace frío, ¿qué es lo que pasa cuando respiran en la ventana? Se empaña, ¿no? O en sus lentes. ¿Por qué se empaña? Porque el vapor que sacan ustedes de su boca tiene cierta temperatura y al encontrarse con una superficie como la del vidrio, se condensa ahí, ¿sí? Y eso forma una película delgada que después, por procesos de termalización, se vuelve a despegar, se quita el vapor. Pero bueno, aquí sí se queda pegada, ¿no? O bueno, casi siempre. A veces batallamos para que los materiales se queden ahí. Pero bueno, eso ya no lo voy a discutir acá, ¿no? Entonces la idea es eso. La idea es que generen estos plasmas y puedan condensarlos en una superficie que puede ser un vidrio si quieren, ¿no? ¿Para qué? Pues por ejemplo para generar celdas solares. ¿Sí? Una celda solar funciona con varias capas de varios materiales y al recibir luz del sol lo que hace es generar cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas, bueno, ya tienen la capacidad de hacer funcionar algún dispositivo, ¿no? O si se almacenan, pues nosotros podemos almacenar energía eléctrica a partir de luz solar, ¿sí? Entonces es uno de los ejemplos para los que podemos usar este tipo de procesos. Otro es para generar nanomateriales. Como los mismos nanomateriales que les conté del carbono, nosotros podemos obtener, utilizando un láser, cualquier tipo de nanomaterial. Bueno, casi cualquier tipo de nanomaterial. Pueden meter, por ejemplo, titanio. El titanio es un metal que todos conocemos. En agua, lo irradian con el láser, van a generar este mismo plasma. Pero ahí la diferencia es que como hay un líquido, el plasma se va a condensar. Se me olvidó decirles, esto debe realizarse en una atmósfera sin aire, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes, por ejemplo, de esa botella sacan el aire? Se aplasta. ¿Por qué se aplasta? Porque hay una diferencia de presión. Al sacar las moléculas de aire de la botella, quedan vacío. Entonces, todo el aire que hay en la atmósfera aplasta la botella, porque la botella no tiene la resistencia mecánica suficiente para soportar la presión del aire, entonces hace esto, ¿no? Si en lugar de una botella de plástico sacan el aire a una botella de acero,
Entonces esa botella pues no se va a aplastar, se va a quedar simplemente con vacío dentro de ella. Bueno, está mal dicha esa expresión, pero va a quedar con vacío, ¿no? Es decir, no va a haber nada, no va a haber aire. Si ese es el caso, cuando se genere el plasma dentro de ese recipiente, se va a expandir libremente. Digamos, libremente, es decir, en 5 centímetros no va a pasar nada, no va a chocar con nada porque no hay moléculas de aire con que chocar. Entonces se puede generar esto. En este caso, ustedes tienen algún líquido alrededor, por lo tanto ese plasma no se puede expandir, no se expande más allá de 2 milímetros y colapsa. Al colapsar, se eyectan nanopartículas en los líquidos que otra vez pueden ser aplicadas en casi lo que se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto de un estudiante de doctorado que está trabajando con nosotros, en el cual está generando nanopartículas de óxido de hierro combinadas con nanopartículas de oro para poder funcionalizarlas, llevarlas a células con cáncer, irradiar esas células con cáncer, bueno, irradiar la parte que se quiera estudiar, detectar las células cancerosas y tratar las células con irradiación. No irradiación de la que ustedes se imaginan para el tratamiento de cáncer, no, sino puede ser con un láser rojo, se irradia la célula afectada, se calienta localmente esa célula y se muere. ¿Sí? Entonces es una forma de tratar cáncer. Nosotros lo que estamos haciendo es buscar un material para aplicaciones, se llaman teranósticas, ¿sí? Que es diagnósticas y terapéuticas. Entonces pueden diagnosticar y tratar cáncer con un mismo, o bueno, con un arreglo de nanomateriales, que en este caso es óxido de hierro con oro. Y bueno, puedo platicar un chorro de proyectos que tenemos, pero pues mejor les presumo de los de doctorado, ¿no? Lo que hacemos son películas delgadas y nanopartículas. Esto que ven aquí es una moneda de oro que está siendo irradiada por un láser de alta potencia, por el láser que tenemos en el laboratorio. Entonces, esto que ustedes ven, este hilito que se ve acá y este montecito, son nanopartículas de oro. Noten la diferencia, el oro tiene la coloración que todos conocen, ¿no? Las nanopartículas tienen un color rojizo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, son efectos ahí de interacción de la luz con los materiales en escalas pequeñas, en general, bueno, con el oro en escalas pequeñas. Si ustedes ponen plata, el color no es rojo, es amarillo, gris, incluso puede ser azul, depende del tamaño y la forma, ¿no? Pero bueno, acá sí se puede usar cualquier material que se les ocurra, incluso los mismos puntos cuánticos pueden ser irradiados con el láser y se cambian las propiedades, ¿no? Y eso sería todo lo que tendría que platicarles. Muchas gracias por su atención.